Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos entonces a mostrar el procedimiento para poder realizar a través de Arduino Uno un grupo de sensores que ya los vamos a explicar y cómo pasar eso ya con el código, poder leerlo a través de una pantalla LCD. Vamos a utilizar sensores capacitivos para humedad de suelo, sensores electrolíticos también para humedad, conductividad como tal, el de HT11, humedad y temperatura del aire, y eso también lo vamos a transmitir a través de el HC05, que es el Bluetooth, y les voy a mostrar cómo hacer rápidamente un aplicativo en el software App Inventor, que es un software gratis hecho por el MIT, para poder hacer ese aplicativo en Android que nos va a permitir hacer lecturas en el celular vía Bluetooth. Entonces, pues lo primero es que, pues si bien tenemos nuestro conector USB o nuestro conector, este de aquí, para alimentar entre 6 y 12 voltios nuestro Arduino, nosotros lo vamos a alimentar externamente. Esa alimentación externa pues la voy a hacer con un conector de este tipo, pues por ahora, es un conector que es múltiple, pero lo voy a alimentar con 7 voltios, 7.5 voltios. Es un conector que me da hasta 1200 miliamperios, suficiente para toda la conexión que necesito, todo el requerimiento de corriente que tiene el sistema. Debido a que la pantalla LCD gasta un poquitico de corriente y es posible que en algunos momentos solamente conectado al computador no nos dé el contraste que necesitamos y no se vean bien las pantallas. Ya para el proyecto se alimentará con este alimentador, valga la redundancia, que les acabo de mostrar. Entonces, esa alimentación externa, como les digo, puede ser a través de esto. Sin embargo, como mi conector no tiene mi alimentador no tiene estos conectores, lo voy a alimentar a través del puerto BIN y tierra, ¿sí? Esos van a ser los conectores, en este caso voltaje IN, o sea, entrada de voltaje, y ground, que va a ser tierra. Aquí voy a conectar, ¿cierto? Todo lo que va a ser, yo tengo estos caimancitos, estos que hay acá, ¿sí? Simplemente los voy a conectar. Ya la conexión del proyecto ya se puede hacer con un conector especial aquí y una fuente, como les digo, de 6 a 12 voltios. En el caso de la mía tiene 7.5. Entonces estos dos cables ya los tenemos. Ya tenemos la alimentación del Arduino. Ahora vamos a alimentar en esta placa lo que sería la salida de 5 voltios. Aquí está, salida de 5 voltios y tierra, para que todas estas líneas nos queden para alimentar los sensores. Todos estos sensores manejan entre 3.3 y 5 voltios, más o menos. Entonces no tiene ningún problema. La pantalla sí puede ser incluso alimentada con 12 voltios, pero ya se van a dar cuenta que va a ser suficiente el voltaje y la corriente que necesitamos. Entonces empecemos a explicar. Nuestro sensor de humedad es un sensor que se utiliza mucho en muchos videos caseros de Arduino, para el tema de control de riego en plantas, en macetas, ¿sí? Sin embargo, tiene sus contras, ¿no? Lo primero, al ser electrolítico, depende de la solución. Ya no solo nos va a medir si hay mucha humedad en el suelo, sino que nos va a medir digamos, si la solución tiene muchas sales, pues nos va a dar una diferencia con respecto a por ejemplo, si yo tengo un suelo y le agrego agua destilada y le agrego a ese mismo suelo la misma cantidad de agua, pero con sales, la respuesta va a ser diferente. Por lo tanto, temas de humedad de suelo, pues me puede dar una idea de, hombre, está muy húmedo, está poco húmedo, pero ya cuando tengo sistemas más profesionales, con buena fertilización, con cambios de fertilización, vamos a tener algunas diferencias y eso es importante entenderlo. La otra desventaja es que pues al ser electrolítico uno se oxida y el otro se reduce, entonces tiende a acabarse, ¿cierto? Toda esta laminita metálica tiende a oxidarse, a reducirse y se va acabando. Igual son muy baratos, entonces para temas muy caseros, ensayos y pues digamos soluciones sencillas es un buen elemento. Tiene ¿cierto? Lo que hace es que tenemos digámoslo así,
positivo, tierra, más que positivo pues el voltaje, y este nos transforma esa señal. Ya tenemos aquí la alimentación del sensor, que sería 5 voltios tierra, 5,3 voltios tierra, y el dato, ¿ya? Que es importante, este dato se coloca análogo. Él también funciona para datos digitales. En caso tal, tenemos aquí el potenciómetro donde lo podemos graduar para que él nos dé un 0 o un 1 dependiendo de del voltaje que nos esté respondiendo, ¿cierto? Recuerden que esto realmente nos da un bit de 0 a 1023, y pues depende de este potenciómetro. Nosotros podemos decirle préndase o apáguese si queremos algo muy específico. Entonces lo ponemos en la tierra, vamos moviendo el potenciómetro, y cuando ya nos dé la respuesta de 0 o 1, se prenda aquí el bombillo, pues sabremos que nos está dando esa respuesta binaria. Entonces pues, también se puede utilizar. Realmente yo la mayoría de veces que lo utilizo es análogo, un sensor análogo, lo convierto y lo vuelvo un número que va a responder a un programa que yo quiera, ¿sí? Ahorita explicaremos un poco más eso. El sensor capacitivo a mí me gusta bastante, es interesante, obviamente tampoco es industrial, no es una cosa precisa. Tiene un tiempo, a ver, el capacitivo funciona diferente porque ya él no sensa sales, no depende de la conductividad como tal del agua, sino que mientras más agua se pose sobre este sensor, más señal nos va a dar, o menos señal, pues nos va a dar, digamos, la diferencia en señales. Y eso es importante porque ya de este no va a depender de la conductividad de la solución, y eso en términos de humedad es importante. Si yo quiero medir, y esto es interesante, si yo quiero medir, por ejemplo, fertirriegos, o sea, soluciones nutritivas, cambios en las soluciones nutritivas para hidroponía, yo puedo utilizar esto, ojalá otro mejor, pero digamos a nivel casero puedo utilizar este, porque a medida que yo voy enviando el fertirriego, el agua con nutrientes va pasando por el cultivo hidropónico, él va consumiendo los nutrientes, las sales, y la conductividad va cambiando. Entonces, digamos que puedo tener este ya no en suelo, sino en esa solución nutritiva. Este ya no nos sirve para conductividad, este es simplemente humedad. De hecho, es muy interesante. También da un número de 0 a 1023 o de 0 a 5 voltios cuando yo lo convierta. Y a estos sensores, pues en este caso este que es el muy bueno para humedad, le tenemos que hacer una calibración, la cual veremos ahorita más adelante. Una calibración en aire, así como está, digamos, secándolo muy bien, suponiendo el 0 de humedad, 0% de humedad, y en agua total, ¿sí? Recuerda que esto tiene, ojo con estas cosas, esto tiene electrónica, por lo tanto, esto en un cultivo, dejarlo así, esto se va a oxidar totalmente. Esto hay que aislarlo muy bien, sea con un termoencogible muy bien colocado, o ya con algo hecho con impresora 3D, algo que cura muy bien todo esto, y él no supera entre este 1 y este 2 no debería superar el ingreso pues en la tierra, o en este caso en el agua, para poderlo calibrar. Entonces yo lo calibro en agua cualquiera, para el 100% de humedad, y hago un mapa. O sea, hago todo ese número, el mínimo y el máximo lo vuelvo 0 y 100%. Recuerden que esa humedad, ese porcentaje de humedad, no es el porcentaje de humedad del suelo típica que tenemos en los análisis que medimos en laboratorios. Y esa medición de humedad es simplemente un 0 a un 100% de una humedad que él sienta, ¿cierto? Sienta cantidad de agua acá. De hecho, también se utiliza, por ejemplo, para lluvia, se puede utilizar como el sensor de toque de agua, porque se coloca inclinado, simplemente el agua va cayendo. Mientras más lluvia, pues más va a sentir el agua. El tema es que después de que cesa la lluvia, pues él todavía puede tener gotas y seguir midiendo algo. Entonces hay que saberlo programar muy bien. Hay sensores que son para esos específicos, pero es muy interesante porque, por ejemplo, para temas de riego, si está lloviendo y llovió mucho en el día, simplemente no me riegue y ya. O sea, si yo solo necesito ese censo, pues se puede hacer. Aunque hay más baratos incluso que este para toque de agua, pues para que simplemente sienta el agua. Pero funciona con el mismo, casi que con el mismo principio capacitivo. Es muy interesante para humedad. Pero recuerden, el porcentaje de humedad al que yo lo convierto no es el porcentaje de humedad del laboratorio. El otro sensor, el famoso DHT11, este tiene un sensor de temperatura y humedad aquí adentro. De hecho, el HT11 es este nada más. Vienen estos dispositivos que ya tienen la tarjeta, las resistencias, no hay que hacer nada.
el costo es bastante bajo y no hay mucha diferencia entre este solo y este, la verdad. Entonces es mejor comprarlo así completo. Yo prefiero comprarlo sin LED, que no tenga LED que prenda, aunque es interesante porque demuestra que está funcionando, pues te gasta más corriente, entonces mejor este sencillito. También tenemos 3.36 voltios, 5 voltios, yo lo alimento con 5 voltios y el dato. Este dato, si este sensor es digital, se conecta pin digital, la señal que da es en binario 0,1, da digital. Sin embargo, él tiene biblioteca, a diferencia de estos de acá, que bueno, algunos se habrá inventado alguna biblioteca para hacerlo, pero este sí requiere biblioteca. Hay muchas bibliotecas en internet, pero pues, normalmente la DHT.h, para convertir todas esas señales binarias y todo lo que está entregando en un número que me da temperatura en grados centígrados o Fahrenheit en porcentaje de humedad. E incluso esa biblioteca tiene para medir el índice de calor o lo que es la sensación térmica. La sensación térmica es realmente una tabla una relación entre la humedad y la temperatura del aire. Entonces también con esto se puede medir todo eso. Bueno, tiene esto atrás que es el disipador de calor, ¿sí? Por eso es bueno que esté siempre bien pegadito para que disipe el calor, porque obviamente esto va a producir calor y pues puede que esté sensando algo que no es en el aire, sino su propio calor. Y lo otro es que pues este específicamente, si yo lo tengo muy a la intemperie, ¿cierto? Demasiada humedad, esto no soporta más de 80% de humedad, entonces si lo tengo en demasiada humedad, en lugares muy húmedos, cuencas muy húmedas, esto se empieza a oxidar, obviamente todo esto al ser metal, todo esto va a terminar oxidándose, entonces hay que tener mucho cuidado de elegirlo muy bien. Tenemos nuestra pantalla de nuestro LCD, este LCD me gusta porque no es el que utiliza un montón de pines, hasta 6 pines más el voltaje de alimentación y tierra serían 8 pines, este solo utiliza 4 porque tiene un conector I2C. Hay otras pantallas muy interesantes, ya táctiles, ya pues que están en el mercado, que son mucho mejores obviamente, pero esta la utilizamos para proyectos, es muy interesante, tiene 16 filas, 16 columnas, 2 filas, perdón, es un 16x2 y es un protocolo I2C. I2C es un protocolo que maneja hasta más o menos 250 componentes al tiempo. O sea, yo podría conectar, aparte de la alimentación, esto tiene dos pines que son el SSL y el SDA, que en el Arduino Uno pueden ser el A4 y el A5, o en algunos Arduinos Unos, como en este, tiene aquí el SDA, aquí tal vez no se ve, pero aquí está, SDA y SSL. ¿Listo? Bien, este sistema es muy interesante porque yo puedo tener muchos sistemas conectados y lo que hace el Arduino es simplemente, bueno, cada sistema tiene como una especie de cédula, o yo le puedo colocar esa cédula, un número hexadecimal, si no estoy mal, es un número tipo 0x27, 0x32, 0x36, son como si fuera su propia cédula, y lo que hace el sistema es simplemente esto, que es SSL y SDA, todos los dispositivos van conectados ahí. Uno tendría que hacer como en este, un rackcito por ejemplo de SDA y SSL, conectar el SDA y el SSL aquí en una protoboard o en otro sistema, y de aquí todos los SDA y SSL de cada uno de los dispositivos. Obviamente eso va a depender del procesamiento, la capacidad de procesamiento del Arduino, lo va a poner más lento, pero lo que él hace es que él busca siempre la cédula. ¿Usted cuál es? 0x27, es el, de este voy a tomar la información. Así es como el protocolo de comunicación permite comunicar muchos dispositivos, mientras que con los otros pues tengo que dejar pines disponibles para cada uno. Casi que solo podría tener dos pantallas si no tuviera el I2C. Este es un jumper que lo tenemos que poner para que funcione el LED de acá, el background, ¿sí? Y este potenciómetro, con este potenciómetro miramos el contraste, que la letra se vea mucho, se vea poco, etc. Entonces es bastante interesante. Y este que es el módulo Bluetooth HC05, está la HC06 también. Tiene 6 conexiones, pero casi siempre se utilizan las mismas. La alimentación como siempre y unas que son RX, ahí no se está viendo como muy desenfocado, RX y TX. Ok, bien, ok, RX y TX. Eso es, ¿cierto? Todo lo que es el envío y recepción, o sea, transmisión, recepción. Lo importante de esto, y hay muchos
digamos, hay muchos videos sobre cómo conectarlos, pero lo importante es que el RX de acá vaya al TX, ¿cierto? Receptor aquí transmite y aquí recibe. Y aquí el transmisor del TX va al receptor. Normalmente se ponen en 0 y 1, de hecho en este Arduino está indicado TX y RX, aquí se ven, me disculpan, ahí, TX y RX, o sea, 0 y 1. Sin embargo, este TX y RX, esto es el mismo puerto serial, o sea, es este mismo. Por lo tanto, si yo estoy montando un IDE, pues un sketch de Arduino, lo estoy montando por acá, cuando lo estoy compilando y montando. Si tengo conectado el Bluetooth acá, me va a decir que no se puede. Que no se puede porque está en conflicto los dos puertos. Para eso, vamos a ver ahorita, se utiliza la biblioteca software serial y lo podemos poner, por ejemplo, en los pines 10 y 11. 10RX, 11TX y así no tenemos conflicto del Bluetooth con el monitor serial o con la comunicación serial que es esta de acá. Bien, eso es como otra comunicación serial, ¿cierto? El Bluetooth es comunicación serial también, entonces no la ponemos en el mismo, sino que digamos como que se crea otro diferente. Bien, entonces después de ya haber explicado estos sensores, pues entonces vamos a empezar de nuevo a conectar. Recuerden 5 voltios y tierra, los 5 voltios y tierra. Entonces vamos a empezar a conectar los sensores, ¿sí? Vamos a empezar a conectar los sensores, todo lo que es positivo tierra de cada uno. Acuérdense que lo podemos hacer en cualquiera de las líneas, ¿sí? No es porque esta sea aquí diga negativo y pues el símbolo negativo esté el positivo, es porque así son, sino porque es, digamos, un estándar y es para yo visualizarlo. Entonces simplemente le hago caso a la reglita, pues yo podría incluso invertirlos, pero pues me podría equivocar. Aquí lo pongo en el 2, pin 2, acuérdese el DX, el DHT11 es pin 2, en este caso lo podría poner pin 3, pin 4, el que sea, pues, pero normalmente pin 2. Vamos a colocar nuestro capacitivo, ¿sí? Sensor capacitivo. También lo mismo, positivos, o pues 5 voltios, no es positivo, sino que uno, para mejor entendimiento, uno lo dice positivo y negativo, pero realmente es, en este caso, 5 voltios y tierra. Y A0, ¿cierto? El pin análogo 0, lo pongo acá, bien. Ok, lo voy a dejar por aquí abajo para que no me estorbe. El electrolítico para humedad de suelo o para conductividad también, positivo, lo puedo colocar en cualquier parte de la línea, positivo, negativo, o positivo, tierra, etcétera, ya me entienden, y lo vamos a poner en el A1, podría ser en cualquiera de los análogos, no hay ningún problema. Esto se vuelve una melcocha que, esto obviamente es un prototipado, uno ya cuando trabaja con otros sistemas, pues uno ya hace, me disculpan, les voy a mostrar aquí, uno ya hace tarjetas electrónicas. Uno ya hace tarjetas electrónicas, por ejemplo, como esta. Fue un primer prototipo que hicimos para el sensor de nivel. Esto es una placa de cobre, ¿sí? Lo diseñamos en un sistema, en varios, está el PC Wizard, está el Eagle. Entonces lo diseñamos y lo que hacemos es que, pues esta fue la primera versión, por eso no tiene nada más. Están todos los pines para el Arduino, lo perforamos, le ponemos los pincitos, ¿cierto, machos? Y lo ponemos encima del Arduino, ¿cierto? Así, para que encaje como un shield, para que encaje completamente y ya todo está conectado. Entonces aquí también, aquí se colocan sensores, aquí va otro sensor, el Bluetooth, aquí va, ¿cierto? Ellos se van con estos mismos sensores, estos mismos en vez de cables, se van a conectar ahí directo. Entonces todo queda como una cajita, un solo prototipo sin tener que todo este cableado. Pero esto se hace para prototipado, ¿listo? Bien. Y vamos a conectar nuestro Bluetooth. Esto es VCC, o sea, VCC es el voltaje y tierra. Y vamos a conectar nuestro RX-TX. Aquí RX es este rojo, ¿sí? Este es TX. Entonces lo vamos a conectar al revés. Rojo que es RX lo ponemos en el 11, que es TX.
Y este que es TX del Bluetooth lo vamos a conectar en el RX que es 10 del Arduino. Y por último tenemos nuestra pantalla, la cual vamos a conectar positivo o voltaje, tierra, y este que es SDA y SSL es el último, naranja, lo vamos a colocar acá. Aquí está SSL y SDA, que en algunos no están, casi todos están, pero si no están, pues puede ser A4 y A5 también para poderlos colocar bien. Ok, ya tenemos entonces nuestro sistema completico. Es un enredito, pero ya lo tenemos funcionando. Y vamos a hacer la alimentación externa. Nuestros caimancitos, los que les expliqué ahora, mi conector. Vamos a alimentar, veanlo ahí, ¿sí? De hecho, miren que la pantalla es casi, bueno, ahí se ve, pero se ve mucho el negro por un lado. Esto lo podemos modificar con simplemente un destornillador. Aquí atrás, vamos a ver cómo cambia, si logramos ver ahí. ¿Sí? Ahí no se ve, ahí se está viendo un poco más, y si lo pongo demasiado, pues ya queda la letra muy negra, el contraste muy negro. Ahí, por ejemplo, ahí nos queda muy bien. Pronto aquí no se va a ver, lo voy a tener que acercar porque la iluminación es bastante alta, ¿sí? Aquí entonces no se va a ver directamente, pero bueno, si ahí lo enfocamos, ahí se nos ve. Vamos a hacer los enfoques después. Vamos entonces, después de haber conectado todo esto, vamos a pasar a nuestro código. Acá entonces tenemos nuestro software de Arduino. Verificar siempre, obviamente tenemos que conectar nuestro Arduino, ¿cierto? A través del puerto serial. Verificar siempre aquí el puerto, no lo tengo todavía conectado, pero aquí nos saldría el puerto, y que sea el Arduino que nosotros tenemos. Si estas dos cosas no están bien, no vamos a tener problemas. Bueno, empezamos entonces. Normalmente se empiezan con las bibliotecas necesarias. ¿Qué bibliotecas vamos a necesitar? Siempre, aquí de hecho yo lo diferencio, recuerde que las tres, los dos slash o estas barras inclinadas al inicio nos dan, esto aquí no está dentro del protocolo, no está dentro de la programación, pero me gusta nombrarlo. Van a ver que esto está muy bien documentado, que hace cada cosa. Sin embargo no lo van a tener que, pues no es necesario, es simplemente para que el programa quede muy bien y después me recuerde por qué lo hice. Dentro de las bibliotecas siempre el numeral include, y vamos a utilizar varias bibliotecas. El primero es Liquid Crystal I2C, que es la biblioteca para pantalla de cristal líquido con conexión I2C. ¿Sí? Lo segundo es el DHT para el DHT11, nuestro sensor DHT11. Este software serial que lo podríamos utilizar, como les dije, para crear otro puerto serial diferente, para que podamos tener como 10 y 11 SRX. Ya lo que vamos a hacer aquí, lo voy a pasar para tenerlo bien definido, definir por ejemplo lo que son sensores o lo que llamarían los programadores los objetos. Pero aquí, para que puedan entender, aquí yo defino los sensores, actuadores y otra cosa. Yo defino objetos. Mi primer objeto es el objeto que voy a llamar LCD. Le podría poner pantalla, le podría poner lo que sea. Es de la biblioteca Liquid Crystal I2C. Y miren lo que yo les decía. Este es la cédula de ese LCD. Yo les voy a mostrar cómo hay, por ejemplo, un programa que uno se puede bajar, se llama el I2C Scanner. Es un sketch que se consigue en muchas partes en internet. Tú lo colocas, simplemente conectas tu Arduino, conectas tu sensor, pantalla o tu dispositivo que tenga I2C, y a través del monitor serie, no lo ves en este momento, él te dice en este caso mi pantalla, cuál es la dirección. Esta es la dirección de mi pantalla, y ojo con esto, que si esto no se coloca bien, la pantalla no la va a reconocer. Entonces es muy importante saber cuál. Si yo conectara 3-4 pantallas, cada una tiene uno diferente. Casi todas las pantallas inicialmente tienen esta, ¿sí? Y hay módulos en internet, videos en internet de cómo poderlos cambiar incluso.
para poder cambiar estos registros, digámoslo así. 16,2 son las columnas y las filas. El objeto de HT, que es mi sensor lo puse de HT, puedo haberle colocado otra cosa. Aquí se coloca el pin de entrada y aquí el tipo. Nuestro tipo es de HT11, también existe el de HT22, que es mucho más preciso. Este de HT22 tiene una precisión menor, de hecho, aunque maneje decimales, pues casi siempre aparece 27.00, 26.00 en las temperaturas y humedades, por lo tanto no tiene ni mucha precisión, más o menos 2 grados, 1 grado, ¿cierto? El de HT22, que si bien el precio es un poco más alto, es mucho más preciso y tiene unas condiciones mucho mejores de temperatura, de humedad, es mucho mejor, ¿sí? Pero para estos trabajos caseros de HT11 es suficiente. Y el objeto BT1, que es mi Bluetooth, en este caso mi Bluetooth 1, lo voy a hacer lo podría haber hecho sin software serial, pero como les digo, lo hago con software serial para crear un nuevo serial, un puerto serial que es 10 y 11. Me gusta hacerlo porque, como les digo, cuando estoy pasando el sketch tengo que estar, si no tengo esto, lo tengo que estar desconectando el Bluetooth para que me pueda montar el sketch en el Arduino, y no, entonces es mejor crearlo de una vez, no tiene ningún problema. Variables y constantes, entonces esto, si uno quiere, recuerde que las variables y constantes, algunas de ellas no son necesarias, uno podría colocar el programa directo, pero pues por facilidad para poder cambiar algunas cosas. En este caso el pin humedad de suelo, capacitivo y electrolítico, entonces el capacitivo va a estar en el acero y este en el electrolítico. Miren que el define no lleva punto y coma, ¿cierto? A diferencia de todo esto que siempre debe llevar punto y coma, el define no lo lleva. No lleva tampoco un igual, como en algunos casos. Y estos son integers, o sea, enteros, no decimales, porque pues como les digo, el DHT11 aunque tenga decimales, pues no me van a servir, entonces pues para qué. En este caso, que me los mida como enteros, podría haber puesto aquí esta temperatura de aire y humedad del aire, que es lo que me va a sacar el DHT11, los puedo haber colocado como float, y puedo definir así, coma, 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 y al final siempre punto y coma. Cuando yo voy a definir variables, sí, los puedo haber definido integer esto, pero pues aquí con una sola línea salgo de una vez con todos, que todos son integers. Y estas son las variables para calibrar, esto es específico para calibrar el sensor de humedad capacitivo, ¿ya? Como les dije, el valor en el aire y el valor en agua cualquiera, ¿sí? Estos valores yo se los pongo midiendo, como les digo, ya funcionando el sensor capacitivo, lo pongo al aire y más o menos me da esto, y lo pongo en agua y más o menos me da esto. Entendamos algo, todos los sensores necesitan un tiempo de calentamiento, o sea, necesitan un tiempo de operación, ellos se van estabilizando. Estos son valores que pueden ir cambiando, incluso en algún momento podrían cambiar, pero es un más o menos. La idea es que uno lo deje mucho tiempo, pueda sacar un promedio, una desviación estándar, por lo menos un promedio de todos esos datos y poderlo colocar acá. Como les digo, no es una medida, no son sensores ultra precisos, pero sí me dan una idea de más o menos. Vea, ¿sabe que cuando eso sube de 60%, riegue? Cuando eso sube, cuando baje de 60, riegue. Puede estar en 65, 55, pero es un más o menos, entonces digamos que no tiene problema con eso. Miren siempre las dos rayitas, entonces esto lo hago simplemente por estética, para poder diferenciarlo ante ustedes. Normalmente yo no coloco esto. Entonces el void setup es la configuración inicial, cuando yo prendo mi Arduino es lo que va a salir. Tengo que tener en cuenta varias cosas. Entonces, para pantalla de cristal líquido siempre la biblioteca, el objeto, ¿sí? El comenzar el LCD es específico con este I2C, con esa biblioteca. Puede que haya otra biblioteca, otras modificaciones que no requieran o que requieran otras cosas, pero para esta biblioteca requiere iniciar el objeto LCD y prender el backlight, ¿cierto? Pues este backlight del LCD también, algunos incluso no lo muestran, yo la verdad no, ahí sí me quedo corto en conocimiento, pero normalmente traen el backlight para que él se prenda también, pues si no, no se vería ese verde intenso que nos permite tener el contraste, ¿sí? Ese backlight yo lo puedo controlar, de hecho yo sé que aquí se coloca algún número y él controla el brillo, entonces también lo podemos hacer, en otra ocasión lo podremos explicar mejor. Y esto que ven está en paréntesis, estos son programas, esto es un programa
que hay asociado al objeto LCD de la biblioteca Liquid Crystal. Y este es un programa que yo creé, se llama mensaje LCD. Cuando él comience, él va a iniciar todo esto, va a hacer todo esto y va a pasar este programa. ¿Dónde está ese programa? Abajo donde yo creé todos los programas, por aquí está, mensaje LCD. ¿Qué me va? Entonces, cuando ya creo el LCD, ya le doy el backlight, ya le doy todo, cuando yo quiero mostrar algo, tengo que configurar primero el set cursor, que es donde lo voy a poner. Recuerden que las posiciones matriciales y vectoriales siempre comienzan en la posición 0. La posición 0 es la primera posición. Entonces, en la columna 0, fila 0. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí, columna 0, fila 0, y voy a imprimir, mire que ya es LCD, voy a imprimir un texto con un espacio y que me diga ink ambiental. Digo un espacio es para que él me quede centradito. 1, 2, esto tiene, ingeniería ambiental tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. Con este espacio a un lado y al otro lado que me sobra, pues ya tengo 15, ¿cierto? Está más o menos centrado porque son 16 caracteres. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es centrar todo esto. Al tiempo, porque aquí no hay espera, no hay nada, esto lo hacen en milisegundos, al tiempo, en la fila 1, o sea, en la segunda fila, en la fila de abajo, me va a escribir semillero Zika, y eso que quedó puesto en la fila de arriba y de abajo, o sea, en toda la pantalla, lo va a esperar 2 segundos, 2000 milisegundos. Después de esos 2000 milisegundos lo limpia toda la pantalla. Eso es importante porque si uno no la limpia, el sobrescribe. Y si sobrescribe y hay caracteres que no se borraron y que no están sobrescritos, va a quedar una cosa muy rara, ¿sí? Entonces hay que limpiarlo. Después de limpiado, entonces de nuevo colocamos las palabras col mayor. Mire que hay un espacio para que me quede centrado. Y en la parte de abajo, by Juanito, es como me están diciendo la U. Entonces by Juanito. Y de nuevo espero 2 segundos. Limpio y limpio. Entonces aquí este es, y miren que es un void, un programa. No, el Arduino reconoce el void setup, que es la configuración, y el void loop, que es lo que va a hacer cíclicamente. Pero después del void loop, cuando yo ya cierro el void loop, yo puedo hacer programas. Mírenlo aquí. Yo puedo hacer programas. Esos programas son pequeños programas que yo creo para después llamarlos en el void loop o en el void setup. Mire que aquí yo lo estoy llamando. Entonces no tengo en este setup y en el void loop, no tengo un montón de cosas, sino que todo eso está dentro de los programas y yo simplemente llamo los programas. Los llamo así, con el nombre del programa, paréntesis y punto y coma. Entonces, claro, en el setup él me va a mostrar el mensaje, termina el setup, mire que aquí yo no tengo que colocar delays ni nada porque el delay ya está metido dentro del mensaje. A los 2 segundos se apaga la pantalla, se borra la pantalla y empieza el void loop. Esto es cíclico, hasta que se apague el Arduino y vuelve a empezar. Pero esto se va a repetir siempre. ¿Qué se va a repetir? Puros programas, miren. Leer un programa que llama leer el DHT11, leer la humedad del suelo, el mensaje en LCD de los parámetros, esto que es leer el Bluetooth o mandar el mensaje en Bluetooth, lo vamos a ver ahorita, y que todo esto pare un segundo y vuelva y haga todo el procedimiento. Pare un segundo y vuelva y lo lea. No quiere decir que cada segundo va a tomar datos, porque cada sensor, hay sensores que toman datos cada segundo, cada 2 segundos. Es importante, por ejemplo, entender que el DHT11 tiene una respuesta de más o menos 10 segundos, sobre todo en temperatura. Tiene 10 segundos más o menos de respuesta, puede ser un poco menos, pero entonces si en este momento yo estoy calentando, él se me va a demorar un poquito en dar esa respuesta, y eso es importante para el tema de control. Yo tengo que entender que ese DHT11 no es de una. Lo mismo el capacitivo. El capacitivo usted lo mete y el de una no termina automáticamente, él se demora en responder. Él se demora hasta que ya llega la humedad. Pero pues si vamos a hacer controles de días, en un día, el tema de riego, eso no es ningún problema. Si vamos a hacer controles muy precisos y que requieren velocidad, estos no son los sensores. Perdón. Entonces vamos a mirar el programa leer de HT11. ¿Sí? Mire que aquí está explicado todo, de hecho en cada uno está casi explicado todo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ya nuestra variable integer, humedad del aire. Generalmente pues en programación uno coloca primera en minúscula y la segunda palabra mayúscula, si hubiera otra palabra aquí mayúscula para poderlas diferenciar. Eso es un tema ya de programación, lo que usted quiera. Puede haber colocado un H simplemente, pero para yo diferenciar humedad del aire. Y esto
es el programa que él va a leer. Este es el programa Read Humidity del objeto de HT que está asociado a la librería de HT11, ¿cierto? Recuerden que nuestro sensor se llama DHT. Si tuviéramos varios sensores, pues aquí sería DHT1, DHT2 o como lo hubiéramos llamado. Read Humidity es la manera en que ella nos va a dar. Y este Read Humidity me da en porcentaje, de 0 a 100. Eso me da la humedad relativa del aire de 0 a 100. ¿Bien? Y este sensor, como ya les dije, da más o menos entre 20 y 80%. No es que no mida 90 o a 100, pero si se mantiene mucho de 80 a 100%, el sensor puede que no mida bien y que termine dañándose. Entonces, en ese caso elegimos otro o el de HT11 que sí nos mide todo. Y la temperatura del aire de HT11 Read Temperature, creo que si se le coloca aquí false o true, no sé cuál de las dos, sale en Fahrenheit. Así sale en Celsius. ¿Listo? Eso lo pueden ver en cualquier otro video de HT11. En este caso nos va a dar en Celsius, grados centígrados. Esto lo tengo por dos razones. Primero, es algo que normalmente se coloca y es un comprobante si ha habido un error de lectura. Si hay algún error de lectura en el sensor, que puede suceder, una falla de voltaje, una señal que llegó externa y desconfiguró un poco en algún momento. Entonces, este programa, esta función isNan no es un número. Is not a number. No es un número. Si no es un número, temperatura del aire, vuelva a temperatura del aire 0, puede ser vuelva a temperatura del aire, ¿cierto? Blanco. Pero para efectos de mi Bluetooth, creo que es adecuado ponerle 0 para mandar la señal. Sin embargo, lo puedo poner en blanco y hacer los ensayos. Pero lo que yo digo es, si hay un error, o que me coloque simplemente, que me imprima serial print, si quiero imprimirlo, LCD print, error, ¿cierto? También yo podría colocar aquí lcd.print error, no más porque el LCD no tiene mucho para escribir, ¿cierto? O not a number, ¿cierto? Lo que sea que me identifique que eso no es un número. Sin embargo, lo voy a dejar como lo tenía antes, porque así es como lo tengo en el programa. Simplemente que me coloque 0, obviamente temperatura 0, pues yo los podré descartar después. Por lo menos si yo sé que no hay temperatura 0 en ningún momento, yo simplemente filtro mis datos y que los 0 los borre, lo que ustedes quieran. Ya depende de las circunstancias. Entonces miren el if, si esta temperatura del aire no es un nombre, no es un número, pilas con estos corchetes, haga esto. Y lo mismo con temperatura de humedad del aire, ¿cierto? La vuelvo a hacer. Punto. Lo tengo simplemente por un tema numérico en el aplicativo. Tengo el boiler humedad de suelo, es lo mismo. Creé una variable arriba, que es un integer, una variable de capacitivo, porque lo que voy a hacer aquí es compararlo para el tema de la evaluación de la calibración. Esto es un tema de calibración, esto me lo encontré en algún momento y lo he ido modificando de manera que me dé lo que yo necesito. Lo primero es que lo que lee en el pin suelo C, o sea en el A0, podría haber colocado aquí A0 y no crear esta variable, pero si después voy a cambiar eso por alguna razón o por comodidad del A0, pues me tengo que ir aquí y cambiarlo, y si no lo cambio pues voy a tener problemas. Entonces ojo con eso. Leo el pin análogo 0 y le voy a restar 1023. ¿Por qué? Porque en este caso este sensor, como otros, como el electrolítico también, mientras más humedad, más bajito es el número o sea, es más cercano a 0. Mientras más seco, es más cercano a 1023. Para revertir eso y tenerlo como, obviamente, como de baja humedad, bajo número, alta humedad o alta temperatura, alto número, pues lo invierto, simplemente le hago la resta de 1023 a eso. Entonces esta variable ya va a tener un número que ya no decrece con el aumento de humedad, sino que aumenta con el aumento de humedad, ¿cierto? Simplemente es un mecanismo como para uno revertir ese tema. Y lo otro son dos if. ¿Por qué? Porque si por alguna razón eso sucede, como yo puse aquí fue un promedio de lo que me dio el valor en agua, por ejemplo lo que sería el 100%, hay veces en que, digamos, el promedio que yo puse fueron, aquí, vamos a verlo, water value 715.
ese es un promedio, pero en algún momento él pudo haber medido 720. Entonces lo que yo le estoy diciendo es, ese es un promedio, en algún momento podrá pasarse algunos números de más, pero si la variable, o sea esto que usted midió, es mayor a 715, haga esa variable 715. O sea, que nunca la variable, que el número que me está dando la humedad de suelo, en este caso el capacitivo, ¿sí? Nunca va a ser mayor a water value, nunca. Este va a ser mi 100%. Y lo mismo, si es menor a air value, que es con aire, o sea, sería mi 0%, hágalo 0. Pues 0 no, en este caso 300, hágalo 370, que es el número. Ojo, ese 370 y 715 se hizo con un programa que lo lee de esta manera, lo mismo. 715 es un número que leyó en este pin análogo, pero que es después de haberle restado 1023, porque si lo leemos directamente, los números altos serían air value y los números bajos serían water value. Insisto que yo aquí lo leí tal cual como lo tengo acá. Yo leí la humedad del suelo en agua, en aire, y eso fue lo que yo coloqué en water value y en air value. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, nunca el número va a ser mayor o menor a esas dos variables. Entonces aquí yo ya saco mi var C, mi variable de conductividad, de capacitivo, ya la saco, y lo que puedo hacer con esa es ya hacer el mapa, ¿sí? Hacer el mapa. Entonces esta es la lectura de mi capacitivo, y esta humedad de suelo ya directamente es la del suelo electrolítico. Recuerden que aquí también es el mismo movimiento, 1023 menos lo que me está leyendo. Esta variable y esta variable son las humedades. Sin embargo, y miren que aquí también estoy haciendo, si no es un número, vuélvalo a 0. Si no es un número, vuélvalo a 0. Este número nunca va a ser 0. No sé si se dan cuenta, humedad 0, humedad suelo y humedad suelo C. Humedad suelo C, perdón, si va a ser 0. Ahorita hago un cambio. Es realmente si, discúlpenme acá, realmente es si var C no es un número, haga var C 0. ¿Por qué razón? Porque esos son los números entre 0 y 1023, tanto var C como humedad suelo entre 0 y 1023, que me están dando los dos sensores. ¿Por qué var C es una variable intermedia? Porque realmente humedad de suelo capacitivo yo lo voy a dar ya no aquí como acá en un número de 0 a 1023, sino que lo voy a dar en porcentaje. El del electrolítico lo voy a dejar con ese número, pero el de capacitivo lo voy a poner en porcentaje. Por eso yo lo que tengo que verificar es esta, porque en porcentaje sí va a ser de 0 a 100, pero var C nunca va a ser 0, salvo que eso me dé que no es un número, eso de un número raro, un error, vuélvalo 0. Por lo tanto yo podría filtrar todos los var C que sean ceros, son datos que no están malos, ¿sí? Que no leyó, el sensor no lo leyó, no los puedo leer. Entonces voy a leer humedad suelo, esta variable, perdón, la voy a convertir y le voy a meter estos datos. Esto que haga aquí lo voy a meter en humedad suelo, que es un map donde yo meto el número de var C, hago este número que va a ser máximo, ¿cierto? Miren que máximo no, este número lo voy a volver 100 y este valor lo voy a volver 0. Ya ustedes pueden modificarlo, aquí podría ser 0 y aquí 100, pero siempre este valor va a ser este y este va a ser este. No le coloco porcentaje, no es necesario en este caso, sino un número de 0 a 100. Entonces claro, de 0 a 1023, realmente aquí va a ser desde air value, que es 730, hasta 715, este lo va a volver 0 y este lo va a volver 100. Y los números que estén entre ellos va a ser números entre 0 y 100. Eso ya lo habíamos explicado en algún momento. Este mapa es muy interesante para luminosidad de LED, ya no sería 0.100 sino 0.255 y para otras cosas. Es muy interesante esta función, la pueden buscar en otro momento. Bien, ahí ya tenemos humedad suelo en porcentaje, humedad suelo electrolítico en un número de 0 a 1023, que también lo podría volver porcentaje, ¿no? También podría hacer lo mismo, pero recuerden que al ser conductividad crea problemas. Yo utilizo más el capacitivo que pero es para mostrarles. Y la lectura de HT11. Ahorita lo que vamos a hacer es
presentar los parámetros en el LCD. Siempre entonces limpio la pantalla por si hay alguna cosa que la limpie, que me ubique TA, miren, ubique en esta posición, columna 0, fila 1, bueno, aquí lo podemos cambiar, columna 0, fila 0, aquí voy a quitar todo esto, disculpen que esto era algo que tenía antes, ahora sí, en la columna 0, fila 0, ¿qué voy a poner? TA, que me dé aquí que me dé un espacio, aquí sí, perdón, sin espacio, e inmediatamente me coloque la temperatura del aire, lo que dio en temperatura del aire. No le voy a poner grados, o bueno, podría ponerle aquí grados, vamos a ver cómo aparece, a ver cómo aparece acá, que me coloque número, vamos a colocarle asterisco, porque ese grados centígrados en este caso, pegado, y después me deje 1, 2 espacios y copie humedad del aire HA, no puedo mucho porque la pantalla es limitada, que coloque humedad del aire. Vamos a ver si nos dan los espacios para colocar porcentaje, que inmediatamente después coloque porcentaje. ¿Bien? Vamos a ver si nos salen esos caracteres. Sé que algunos no salen, no hay que colocar en la simbología ASCII, es una simbología de programación. Después entonces inmediatamente en la fila 1, ¿sí? O sea en la segunda, colocamos humedad del suelo capacitivo, el valor, en este caso sería en porcentaje, no sé si nos va a dar, volvemos otra vez, miremos a ver si nos va a dar, no importa. Aquí, ¿sí? Vamos a borrar estas cosas que no aplica. Esto que no aplica, esto que no aplica. Bien. Entonces está en porcentaje y este que me deje dos espacios, el electrolítico, y que coloque simplemente el valor, que va a ser un número, insisto, de 0 a 1023. Ok, eso es lo que va a leer ahí, siempre. Ese es el programa, simplemente para mandar el mensaje. Ahora bien, vámonos a ir a nuestro void loop, de nuevo. Bueno, nos faltó leer BT. Leer BT es simplemente para enviar al Bluetooth, para que el Bluetooth pueda leer esos mensajes. Entonces, miren que como yo creo un serial, ya no se llama serial, sino que ya se llama BT1, que es uno de los seriales. BT1 print, yo voy a imprimir temperatura del aire. Y esto es un manejo que puede tener otras aristas, puede ser de otra manera, pero es una forma interesante que me encontré de programar, y es que yo voy a imprimir esto de manera que él imprima, por ejemplo, 23, ¿cierto? Que es la temperatura del aire. Me imprima esta barra, la vuelvo un string. Un string es un grupo de caracteres. Es posible que sirva sin el string, pero lo voy a dejar así por ahora. El string es este tipo, va a ser tipo string. Este tipo de variable de texto va a ser un string, o sea, una cadena de texto. Es una barra, o sea, va a escribir 23 barra, humedad del aire, no sé, 80 barra, y aquí humedad del suelo entre 0 y 100, capacitivo 55, ¿listo? Y aquí al final barra, le tengo una barrita para separarlo como de lo que pueda seguir después. Algunos no le colocan esta barra, yo personalmente la tuve que utilizar porque no me estaba dando, pero insisto que esto a veces también es de lo que le vaya resultando mejor a uno. Esto podría ser una X, y ahorita les voy a mostrar esta barra donde ingresa, pero si yo quisiera mostrar esto, si yo les coloco aquí serial, vamos a ver que él me va a imprimir 23 slash pues, barrita tan barrita tan barrita, ¿cierto? Ese dato completo, todo eso yo lo voy a enviar justamente como un string, ¿cierto? Pero bueno, todo eso, perdón, yo lo voy a enviar por el Bluetooth, toda esa cadena de datos la voy a enviar a través de un Bluetooth, y ya vamos a ver entonces qué pasa con ese curso. En este momento les voy a mostrar cómo funciona entonces este programa. Si yo lo conecto, vamos a ver en este momento cómo funcionaría. Lo que hago es que ya compilado, o simplemente lo paso con esta flecha, él lo compila y lo pasa. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Bueno, ya para mostrarles una aclaración, el tema del backlight pues no se hace ahí directamente, se puede hacer a través de programación, a través de unos pines que se llama PMW, donde nosotros podemos, digamos, graduar
o si no, aquí tenemos este jumper que une estas dos cositas. Normalmente él está puesto, ¿sí? Está puesto acá, miren cómo se prende el LED, backlight, o lo puedo quitar. Lo voy a quitar en este momento porque se ve mucho mejor para ustedes y de hecho eso gasta menos corriente, ¿cierto? Entonces más bien lo vamos a dejar así. Voy a resetear el Arduino, ¿sí? Lo reseteo de acá. Simplemente miren ahí, medio ambiental, Zika, con el mayor by Juanito, espera y de una. Tenemos entonces ya nuestros 26 grados centígrados, estamos a 60% de humedad. Miren aquí, ya estaba en cero, si yo lo sacaba, él está en cero, miren, 0% de humedad. Cuando lo meto en esta arena que está seca, a ver, discúlpenme ahí, obviamente ella ya ha ganado algo de humedad, pues miren que está muy bajita, pero es una arena seca. O que si yo toco, miren que el tocar la electrónica pues hace que hayan cambios en las lecturas, entonces hay que tener cuidado con eso. Miren que si yo la dejo de tocar, 4%, 6, 5, bajito. Si yo la pongo en agua, ¿sí? Miren que él empieza a subir gradualmente, él empieza a subir de a poco. Miren que la respuesta no es total, además que no la tengo totalmente sumergida, pero miren que ya empieza a subir. Miren que la respuesta es más bien lenta, ¿cierto? Ya se demora, pero miren que sigue subiendo, 70, vamos a ver hasta dónde sube, seguramente va a subir hasta 100%, ¿sí? Va a llegar ya básicamente hasta 100%, listo, estamos en pura agua. Y este que es un suelo un poco más húmedo, ¿sí? Ya tiene algo de agua, miren que también me va a hacer una lectura. Es un suelo, este mismo suelo, pero le agregué algo de agua. Entonces ahí vamos a tener ya también una lectura bastante alta. Está muy húmedo, muy húmedo. Una humedad seguramente altísima. Listo. Bien, sigue subiendo un poco más porque está muy mojado. Se me pasó el agua, se me pasó la mano en el agua. Bien. Y con el electrolítico les quería mostrar que esto es agua de la llave. Agua, nosotros aquí tenemos una conductividad alrededor de los 80, 100 milisiemens aquí en Medellín. Miren aquí la lectura, 600, aumenta, ¿cierto? Pero la lectura es mucho más rápida, mira que ya se estabiliza, la lectura es casi que instantánea. Sin embargo, lo voy a meter en esta agua que tiene sal, ¿sí ven? 800. Y estamos hablando de la misma cantidad de agua, o sea, está totalmente lleno. Miren la diferencia. Y eso puede hacer que su medición de humedad tenga problemas, ¿ya? Tenga problemas. Mírenlo acá, ¿sí? 600 algo, y va a bajar a 600 algo. Miren que si bien él se demora, bueno, ahí tiene algo, 600 algo. Lo paso a una solución con sales y miren que va a ser diferente. Entonces, ojo con la medición de humedad con esto. Esto es muy bueno para conductividad y para, como les digo, para medir en reactores conductividad. Y eso, ojo que si los reactores son muy oxidativos o anaerobios muy reductivos, pues esto les va a durar 2 días, ¿sí? Uno puede, de hecho, se puede hacer un sistema, un potenciómetro, ¿cuál potenciómetro? Un medidor de conductividad con dos sistemas, con 2 barras de carbono, con 2 metales, y poder hacer una lectura y crear nuestro propio sensor, pero eso es otro tema un poco más complejo. Entonces, esta es la manera en cómo funciona. De hecho, miren aquí vayan viendo en la pantalla. Miren cómo la humedad, yo soplando, la humedad ahí mismo cambia, pero la temperatura se va a demorar. ¿Sí? Miren que estoy soplando desde hace rato, la temperatura va a seguir subiendo un poco ahí. Se queda en 31. Miren que la respuesta tampoco son 10 segundos, pero puede tardarse hasta 10. Miren que ahí todavía sube y yo ya dejé esto al aire libre, ¿ya? Entonces ahí vuelve otra vez y retoma. O sea, él tiene un lapso. No necesariamente 10 segundos, como lo dicen algunas especificaciones, pero sí tiene su demora. Bien. Bueno, ya estando aquí en la página del MIT App Inventor, hay mucha documentación en internet, muchos videos sobre cómo aprender temas de App Inventor. Esto tiene en 1000 usos, sobre todo el tema de poder crear aplicativos, ¿cierto? Apps. Hay mucho material para crear apps, seguramente hay unos mejores. Yo no soy experto, soy ingeniero ambiental y por lo tanto pues este me ha servido, he hecho algunos de ellos. Habrá que crear un usuario, etcétera, con el mismo de Google incluso se puede introducir. Estos son algunos que tengo y vamos a ir directamente al de conductividad, ¿sí?
Este es el de, yo lo llamo así, de HT11 conductividad Bluetooth. No voy a explicar cómo se hizo paso a paso, ¿sí? Por lo menos no lo voy a hacer desde cero, pero sí les puedo explicar que esto se maneja con interfaz. Yo puedo poner botones, checkbox, list speaker, que son listas desplegables, imágenes, los labels, que son los títulos, o aquí con el layout yo puedo poner estas cosas que son básicamente, miren, cuadrados que tienen un ancho, una altura. Yo puedo poner, por ejemplo, este ancho, que se me rellene con todo el ancho del celular, ¿sí? Véanlo ahí, con una altura automática o simplemente un número de píxeles, 40 píxeles. Eso ya depende del tamaño de mi celular. Bien, de hecho, aunque no es una tablet, pues es mucho más grande, no es como está acá. De hecho, ahorita van a ver el aplicativo completo. Entonces yo lo que puedo crear aquí son organizaciones. Miren que, por ejemplo, yo voy a borrar esa que acabé de hacer, no es parte del programa. Miren que yo aquí creé una, ¿cierto? Horizontal, no con scroll es que se mueva de un lado para el otro, ¿cierto? Y puse una imagen, ¿sí? Esta imagen, que previamente la pude montar, veanlas aquí, yo puedo montar imágenes, las que yo quiera. Monté una imagen y le di, vean, le di aquí una altura de 40 píxeles, puse dos botones. Este no es un botón sino un selector, el cual va a servir para seleccionar los diferentes Bluetooths que haya, y este sí es un botón que se llama desconectar. Yo los puedo nombrar acá, miren aquí, algunos tienen nombre, temperatura, este por ejemplo. Entonces, para no meterme mucho con App Inventor, aquí hice otro arreglo horizontal donde metí una imagen, metí temperatura del aire. Miren que hay cosas interesantes como que sea en negrita, el tamaño de la letra, tipo de letra. No es que tenga demasiadas cosas, seguramente no es el mejor para hacer aplicativos, pero es muy interesante para términos de programación y cosas muy sencillas. Miren que la altura simplemente está automática y no tengo problemas con la altura, y eso pues no lo pongo. Le coloco un texto, lo coloco con el color que quiera, centrado, puede ser, ¿cierto?, a la izquierda, a la derecha, centrado. O miren esto, si yo selecciono todo el arreglo, el layout, que es el horizontal arrangement, yo puedo colocarlo todos sobre la izquierda o centrados, ¿cierto?, que todos los arreglos estén centrados, o que estén arriba o que estén centrados. Estos son cositas como más de manejo. Entonces tengo esto, tengo temperatura, tengo algo que está aquí escondido, que es donde va a ir el tema de la temperatura, el dato de temperatura. Solo tengo humedad del suelo. No coloqué el otro electrolítico porque, pues, como les digo, no lo utilizo mucho y era más para mostrárselos en el LCD. Miren que yo tengo aquí foticos del electrolítico, humedad del suelo, capacitivo, perdón. Yo puedo colocar los iconos que yo quiera, seguramente hay mejores. Esto era para darle un espacio. Entonces coloco un horizontal arrangement y lo coloco con una altura de 50 píxeles para que me cree un espacio. Esto no se va a ver, ¿sí? Esto es simplemente una caja. Esto negro que hay aquí son cajas, eso no se ve. Si yo le quiero colocar, obviamente, un fondo diferente a cada uno, pues los va a tener. De hecho, pues, coloquemos aquí unos fondos diferentes. Los llamo. Ok, elijamos eso, simplemente como para eso. Y un botón, bueno, y esto es otro texto, va a aparecer grados centígrados, porcentajes. Mire que el número yo no le coloco, yo no le mandé 23% barrita horizontal, 80 barrita, yo le mandé solamente números. Y tengo un botón que se llama eso. Este es el esquema, este es el diagrama. Yo lo puedo poner en español también. Voy a ponerlo en español para que lo podamos ver mejor. Y entonces este es el espacio del diseño. Yo puedo crear diferentes ventanas, o sea que esto me lleve a otra ventana, etcétera. No vamos a hablar de App Inventor, pero pues a darles por lo menos un vistazo a lo que puede hacer. Cuando yo ya diseño la parte visual, me voy al tema de bloques. Los bloques, muchachos, son muy interesantes porque es programación por bloques, como hay muchos otros aplicativos. De hecho, los invito también, es algo que yo no he manejado, pero los invito a que trabajen, por ejemplo, en Arduino Blocks. Puede ser un poco más sencillo para ustedes. Yo empecé de una vez con el Arduino IDE, programación de una vez, así, que es muy interesante. Pero
yo puedo empezarlo de esta manera y tendremos algunos videos seguramente explicando esto. Aquí es simplemente el setup y aquí es el bucle. Este es el void setup y este es el bucle, el void loop, ¿sí? Entonces yo puedo hacer absolutamente todo con lo mismo, control, con if, con do whiles, con todas las funciones que yo quiera. Incluso hay muchos sensores, miren que hay varios sensores ahí, vean aquí el de HT11, ¿cierto? El 22, no están todos, pero están algunos de los sensores. Vea este que es el electrolítico, este es el de agua lluvia, el que les decía ahorita, que también nos puede funcionar como si tuviéramos ese. Mire que yo podía haber hecho esto con este bloque, de hecho lo voy a hacer y se los mandaré en algún video. Y él después no lo exporta, ¿cierto? Él ya después nos exportaría esto a que yo lo pueda abrir así, ¿cierto? Él me lo transforma en esto. Lo pueden hacer, chicos, y creo que puede facilitarle la vida a muchos. Lo que pasa es que es importante aprender a programar también de esta manera, porque muchos programas están así. Pero para los que no somos programadores, esto es una cosa genial. Arduino Blocks y utilizarlo. De hecho, miren, chicos, motores, motor shields, keypads, pues para escritura. Esto facilita mucho la vida para los que no sabemos. Bueno, para el tema de App Inventor, no quiero demorarme demasiado, pero bueno, intentar explicarlo lo más rápido posible. Lo primero es que en el selector lista, o sea, en este botón, ¿sí? Antes, estos son cosas que uno siempre encuentra para Bluetooth, ¿sí? Entonces, cuando este selector lista, antes de que yo vaya a seleccionar, él lo que va a buscar es si hay un Bluetooth, si hay clientes disponibles de Bluetooth, o sea, si yo estoy conectado, perdón, si hay algunos clientes disponibles, y me va a mostrar esos elementos que hay, esas direcciones. Entonces me va a mostrar todos los Bluetooth. Cuando uno en el celular abre los Bluetooth que están disponibles por ahí, eso es lo que va a hacer este coso, ¿cierto? Esto me muestra. Entonces está el equipo de sonido, está el no sé qué, el celular de alguna otra persona, etcétera. Todos los dispositivos de Bluetooth los muestra aquí. El botón desconectar, pues cuando haga clic va a hacer a llamar al cliente Bluetooth al que se está y lo va a desconectar. Simplemente estos son cosas que hay. Si yo señalo, digamos que esto no me va a detener porque si no nos quedamos en una clase de App Inventor. Cuando el botón 1, este es el botón salir, no le puse nombre, cuando el botón salir haga clic, cierre la aplicación. Mire que son cosas como aparte, ¿cierto? Son programitas que voy soltando. Después de la selección, cuando yo ya seleccione, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya hago una selección, él se va a conectar con esa dirección, ¿sí? Y va a poner el nombre de ese cliente. O sea, simplemente cuando yo le digo, este es el Bluetooth del HC05, le doy clic, él lo va a conectar. Eso es lo que va a hacer el ahí, ¿sí? Tenemos un reloj, es algo que no les mostré, pero aquí yo tengo, son dos relojes, dos temporizadores que están ahí. Eso es algo que pues, no voy a entrar mucho en detalle. Y un cliente de Bluetooth que también lo puse. Aquí en conectividad, pues tengo el cliente de Bluetooth para poder hacer esas conexiones que les digo acá, ¿cierto? Para poder hacer esto. El selector, el cliente Bluetooth 1, que es como se llama ese objeto que tengo ahí. El reloj 1, que es un temporizador. Entonces, si está conectado ya el Bluetooth, entonces el selector lista, miren, es muy bacano porque yo aquí puedo cambiar los colores, puedo hacer todo. El texto del selector lista es este botón, el texto que dice aquí conectar, va a decir conectado, ya no va a decir conectar, sino conectado. Y lo va a poner en verde, mírenlo ahí. Pero si no se cumple, o sea, si está desconectado, si no está conectado a algún cliente, él va a colocar conectar en rojo. Así es como van a aparecer realmente o va a colocar conectar, está en rojo, o conectado en verde. Bien, voy a crear una lista que está vacía. Creo una lista global, o sea, una lista es unos datos, una lista de datos, y esto es una variable global. Como hemos puesto variables, en este caso no hay que colocarle si es string, integer, él las identifica, y no le pongo nada, pues va a estar vacía. Es una variable que se llama input, es una variable. Yo voy a almacenar ahí cosas. Listo, eso lo hizo con el reloj 1, pero con el reloj 2, ¿qué va a hacer él? Entonces con ese temporizador él va a hacer, primero, si está conectado. ¿Está conectado? Muy bien. Entonces ese cliente de Bluetooth está enviando bits, o está enviando datos.
Si esos datos son mayores a 0, o sea, ese dato generalmente es un número que es diferente. Cuando él está enviando es un dato diferente de 0. En este caso, un dato mayor a 0. ¿Lo está enviando? Sí. Entonces, cuando él vea que él está enviando datos, ¿cierto?, del Bluetooth del HC05 a su celular, él va a estar enviando datos que van a ser mayores a 0, van a ser una cosa es que esté conectado y otra cosa es que esté enviando datos. Si él ve que está enviando datos, entonces ese dato, eso es lo que dice aquí, ese dato, yo voy a llamar al cliente Bluetooth, en este caso el HC05, voy a recibir ese bit, esos bits de datos, ¿cierto? Voy a recibir esos bits, esos datos que está enviando. Acuérdese que yo que estoy enviando 23 barrita, 80 barrita, no sé qué barrita, ¿cierto? Todos esos datos yo los estoy recibiendo. Los voy a poner en esta variable que se llama input, una variable que no es íntegra, en este caso es un string, ¿cierto? Porque son muchos datos de texto, no importa si son números, textos, es un string. Claro, aquí estaba vacío, ya le puse ese dato largo, 28 barrita, 80 barrita, 75 barrita, eso fue lo que está aquí en global. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar todo eso que dice global y lo voy a recortar donde esté la barrita. Por eso yo les decía ahorita, yo pude haber colocado X. Entonces, donde haya X, él va a separar. Entonces, en este caso, 23 barrita 80, él va a colocar en esta lista, mire que es una lista como si fuera un vector. Entonces, el primer dato, él va a cortar los datos con la barrita. El primer dato es 23, póngalo en la lista. El siguiente número de la lista es el que va después de la barrita, 80, entonces lo pone. Después de la otra barrita, 30, entonces lo pone abajo. Entonces ya voy a tener 23, 80, tan, ¿cierto?, en diferentes posiciones de la lista. Esto es muy interesante, esto pues, ya que no lo sepa hacer, no, esto lo cogí de algún ejemplo y lo ubiqué para mi ejemplo. ¿Qué vamos a hacer después de que ya tenemos esa lista? Pues vamos a tomar esto es en matemáticas un número, esto sí es un número, mire que puedo tener un decimal o un número. En este caso es el número 1 de la lista, vamos a tomarlo, ¿cierto? Lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner en el texto donde dice, vamos a cambiar el texto de temperatura aire, o sea, este de acá, ¿sí? Vamos a cambiar este. ¿Ya? Entonces es muy interesante porque yo cojo el primer ítem que fue 23, que yo lo dividí con paréntesis, ¿no? Entonces, lo puedo poner ahí en texto. Lo mismo para temperatura del aire y esto es texto, humedad del suelo capacitivo, el tercero de la lista. Y después de eso me va a volver a poner el input vacío y voy a volver a crear otra lista. Entonces él vuelve y la crea y vuelve otra vez y hace esto, ¿cierto? Esto es un while, ¿cierto? Un do while. Haga mientras, ¿cierto? El reloj está funcionando, hágalo. Esto es el loop, esto es un loop, ¿cierto? Como el void loop. Yo estoy haciendo aquí un loop, aquí también estoy haciendo un loop, aquí estoy haciendo un loop. ¿Cuándo? While, mientras. Entonces, aquí vuelvo a crear esto y ya está otra vez. Vuelve, está conectado, envío un bit, sí, ¿qué bit es? Lo pongo ya está la global input, no tenía nada, entonces lo pongo y la lista ya estaba vacía, era una lista vacía, vuelvo y lo hago. Entonces, chicos, esta es la manera en que yo puedo hacer de una manera muy sencilla este tipo de aplicativos. ¿Cómo lo hacemos después? Yo lo puedo emular, hacer un emulador, pero eso es un poco más complejo. Yo puedo generar un código QR y con mi celular escanear el QR, bajar esa APK, que es un aplicativo para el celular. Recuerden que el aplicativo de celulares que no se bajan de la App Store ni nada de eso, pues les va a decir, hey, esto es riesgoso, quiere instalarlo, usted le dice ejecutar de todas maneras, lo instalan y vamos a ver cómo sale. ¿Listo? Vamos a ver cómo sale